Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Álvaro Andrés Carvajal y le vengo a presentar encuestas de tecnologías de la información y las comunicaciones en hogares, sus siglas en TIC 2024. La encuesta de tecnologías de la información y la comunicación en hogares, como su sigla lo dice en TIC, surge de la necesidad de medir indicadores especializados de acceso y uso de las TIC en hogares y personas del país para monitorear las tendencias asociadas a la transformación digital que se extiende a todos los sectores y aspectos de la sociedad del país. En el 2024 se suscribió un nuevo convenio entre el DANE y MINTIC para realizar presente versión de la ENTIC para el periodo 2024. Tenemos para el gráfico número 1 un dato estadístico porcentuado del 0 al 25%, donde el porcentaje de 5 y más años que usaron herramientas de inteligencia artificial IA a través de Internet según sexo. Tenemos total nacional, cabecera, centros poblados y rural disperso. El color azul para el total, el color violeta para hombres y el gris mujeres. Tenemos que el mayor dato estadístico porcentuado se lo lleva en la parte cabecera, 22,5%, seguido de un total cabecera de 20,4% de personas de 5 y más años que usaron herramientas, y en mujeres 18,5%. Tenemos que para un total nacional de 18,0% de personas de 5 y más años usaron herramientas de inteligencia artificial y hombres 19,7%, mujeres 16,5% en el total nacional. Para la parte centros poblados y rural disperso, tenemos que los hombres con un 8,4% de entre 5 y más años usaron herramientas de IA, con un total para centros poblados y rural disperso de 8,1% y 7,7% mujeres. Bien, continuamos con el siguiente gráfico o indicador de tenencia de bienes TIC en hogares. ¿Qué son bienes TIC o qué es tenencia de bienes TIC en hogares? Bueno, bienes TIC pueden ser bienes tecnológicos, son como por ejemplo, en este caso, la proporción de hogares con tenencia de computador y por tipo de dispositivo, por ejemplo, de escritorio, portátil o tableta. Tenemos que para el total nacional el color azul, el color violeta, el color grisáceo, perdón, cabecera, y el color violeta, centros poblados y rural disperso, con un porcentaje de 0 al 50%. Para este caso tenemos el computador de escritorio, portátil o tableta, con un 43% de cabecera y un total nacional de 35,7%, pero para centros poblados y rural disperso de 9,6%. Tenemos que el computador de escritorio 15,8%, cabecera 12,8%, total nacional y centros poblados y rural disperso 2,5%. Computador portátil, bienes y uso de TIC computador portátil. Tenemos que cabecera 34,3%, total nacional 28,3% y centros poblados y rural disperso 7,5%. Dispositivo tableta. Tenemos cabecera 6,6%, total nacional 5,3%, centro poblado y rural disperso 0,9%. Es decir, en este caso, el computador de escritorio, portátil o tableta se lleva el mayor porcentaje del nivel en el índice estadístico de uso de bienes y tenencias TIC. Se lo lleva en cabecera, 43,2%. En el gráfico 3, proporción de hogares con tenencia.
de televisor según tipo de tecnología, total nacional, cabecera y centros poblados y rural disperso para el 2024. Tenemos que televisor convencional a color LCD, plasma OLED. Tenemos en la siguiente parte TV convencional a color normal y tenemos TV LCD, plasma OLED. En este caso, empecemos con TV convencional a color LCD, plasma OLED. Tenemos que cabecera se lleva el mayor nivel de porcentaje con un 92,4% y que el total nacional 89,1%, pero para centros poblados y rural disperso 77,8% de personas con tenencia de televisor TV convencional a color LCD, plasma OLED. Ahora veamos TV convencional a color. Tenemos el mayor índice en el centro poblado y rural disperso de televisor convencional, es decir, es un televisor normal de los televisores de tipo clásico, que se lleva el mayor porcentaje, en este caso, en los centros poblados y rural disperso. Pues recordemos que en la parte rural siempre estos equipos abundan más debido a que ellos pues son más duraderos y perduran en el tiempo por la calidad. También tenemos que en cabecera sí bajó bastante, los televisores convencionales casi ya no hay, sino que un 19,2% y el 22,7% para el total nacional de que hayan televisores convencional a color, que son los televisores tipo clásico, los que veíamos anteriormente. Bien, tenemos también TV LCD plasma OLED, cabecera 77,2%, total nacional 70% y centros poblados y rural disperso 45,1%. Es decir, el cabecera, en la parte cabecera utilizan más TV LCD, tienen bien la tenencia de TV LCD plasma OLED en cabecera. Continuemos con proporción de hogares por tipo de servicio utilizados para ver televisión, total nacional. Tenemos que la señal abierta es el color azul, el color gris TV por cable, el color violeta TV satelital y el color azul claro IPTV. Como podemos apreciar aquí, en porcentaje de 0 al 70% tenemos que en cabecera encabeza la lista ya del nivel de datos estadísticos más alto. En TV por cable, utilizan más que todo TV por cable en cabecera en esta zona del país. Tenemos que la señal abierta 29,3% y tenemos que satelital 8,8% en cabecera. Bueno, continuemos con centro poblado y rural disperso. La señal abierta 55,7%, el TV por cable ya bastante poco, 15,2%, y el TV satelital, señal satelital 8,5% en centro poblado y rural disperso, pero la señal IPTV 0,7%. Para un total nacional tenemos que TV por cable 50,3%, señal abierta 35,2%, señal satelital 8,7% y IPTV de 1%. Proporción de los hogares que utilizan servicio de televisión abierta según tipo nacional cabecera. Tenemos que la señal abierta análoga, señal abierta TDT, señal abierta análoga y TDT. Tenemos que la mayor parte del índice estadístico se lo llevan en los centros poblados la señal abierta TDT, es decir, esta señal abierta TDT es una señal que es gratuita en todo el país, por eso es que lo utilizan más que todo en centros poblados y rural disperso, porque pues por allá la señal es más cara, no hay TV por cable, sí pueda que haya, pero como es rural les quedaría lejos las conexiones y por ende utilizan más señal abierta TDT, que es televisión digital terrestre. En el gráfico número 6, proporción de hogares con conexión a Internet, tenemos para un total nacional departamental, cabecera y centros poblados rural dispersos en el 2024, tenemos que un porcentaje de 0 al 80%,
de hogares con conexión a Internet, más que todo en cabecera, encabeza con 72,5% de personas de hogares con conexión a Internet. En centros poblados, 41,6% de hogares tienen conexión a Internet, para un total nacional del 65,6% de personas en el país cuentan con conexión a Internet. Y aquí tenemos las diferentes ciudades, departamentos que llevan esa lista de conexión a Internet en este dato estadístico porcentuado. Vemos que Vichada se encuentra como menos, se encuentra que cuenta con menos conexión a Internet, un nivel muy bajito, que Vaupés ya va subiendo un poquito al 26,5, pero que está bajo. Y vemos que Bogotá se encuentra encabezando la lista de datos estadísticos debido a que tiene un 82,7%, es decir, que allí hay más hogares con conexión a Internet, obviamente por ser la capital del país, y no solo por eso, sino que allí hay más hogares, según los datos, más hogares que tienen Internet, conexión a Internet. Veamos que el gráfico 7, proporción de hogares que tienen acceso a Internet según tipo de conexión, para un total nacional, cabecera y centros poblados. Tenemos Internet fijo, Internet móvil, Internet fijo y móvil. El color azul total nacional, el color gris cabecera y el color violeta centros poblados y rural disperso. Con un porcentaje de 0 al 90%, tenemos en Internet fijo cabecera 78,8% de Internet fijo, más que todo en las cabeceras. En el total nacional, 73,6% utilizan Internet fijo, y en los centros poblados y rural disperso, 42,2% de hogares tienen acceso a Internet según tipo de conexión, Internet fijo. Ahora, para el Internet móvil, más que todo los niveles estadísticos los estarían llevando centros poblados y rural disperso en Internet móvil. ¿Por qué es importante resaltar que Internet móvil más que todo se utiliza en centros poblados y rural disperso? Porque pues por allí no llega ese tipo de Internet que es fijo, o ese tipo de Internet que es cableado, o el que es banda, el que es fibra óptica, obvio porque son centros poblados y rurales, es decir, son del campo, y pues allí es mejor la señal Internet móvil, que es como la señal satelital. Dejando en claro esto, vamos a ver otros datos estadísticos por acá de más importancia que tenemos que resaltar como un indicador de tenencia y uso de bienestar en persona, pero en este caso proporción de personas que usaron el computador de escritorio, portátil o tableta en un total nacional, departamental, cabecera, centros poblados y rural disperso, en 2024, por supuesto. Tenemos que cabecera tiene un 40,6% de personas que usaron el computador de escritorio, portátil o tableta, y que en total nacional 35,1%, pero que en centros poblados y rural disperso muy poco, 16,5% de personas que usaron el computador de escritorio, portátil o tableta. Y tenemos aquí los diferentes departamentos y ciudades. Acá Vichada 8,1%, Chocó 17,8%, Magdalena 20,5%, Arauca 23,6% de personas usaron el computador portátil. Se encuentran bajo en niveles. Arauca. Risaralda 29,0%, Cundinamarca 40,1% y por supuesto Bogotá 56,7%, que es la ciudad capital del país. Para el gráfico 14 veremos proporción de personas que usaron computador según tipo de dispositivos. Tenemos que el computador de escritorio, el portátil y tableta. El color azul total nacional, gris cabecera, violeta centros poblados y rural disperso. Aquí logramos entender que el que más índice se llevó fue el computador portátil, que lo usaron más en cabecera con un 26,5%. Luego en el computador de escritorio
lo sigue 23,7% en cabecera, y en el total nacional lo usaron en el computador portátil más que todo. Y pues esto tableta 5,4%, 4,5% y 1,6% para centros poblados y rural disperso. Los datos de presente indicador básico son tomados del módulo TIC en la encuesta de calidad de vida 2024. Aquí tenemos como último dato, como última proporción de personas de 5 y más años que usaron Internet, de 5 y más años que usaron Internet en el total nacional departamental, cabecera y centros poblados rural disperso. Tenemos que cabecera 84,6% de personas de entre 5 y más años usaron Internet. Y tenemos que en total nacional 79,3% y que en centros poblados y rural dispersos 61,7%, más poquito. Aquí tenemos los diferentes departamentos que, como el Bichada, que como siempre es un nivel bajo en uso, en este caso de 5 y más años que usaron Internet, y que vamos Magdalena acá, Arauca con un 67,4%, Arauca se encuentra todavía abajo, Norte, Santander 77,8%, Cundinamarca 83,5%, Bogotá, que es la ciudad capital, con un 88,4% de personas de entre 5 y más años que usaron Internet en un total nacional departamental, cabecera y centros poblados y rural dispersos, en el 2024. Pues presentando estos datos estadísticos, la ENTIC también indaga por habilidades específicas de que las personas saben realizar en el computador o cuando utilizan el Internet, y que, bueno, le siguen a su orden, que envían correos con archivos adjuntos, copian y pegan documentos. Bueno, todos esos datos estadísticos se realizaron por encuesta que realizó el DANE para el año 2024, mediante un convenio que firmaron que se llama ENTIC. Bueno, muchas gracias por su atención, y esto es lo más importante de estos datos estadísticos. El boletín técnico que les di es del año 2024. Como le venía diciendo, son encuestas por el DANE. Muchas gracias.